O estoy muy brilloso. Bueno, es igual. La cuestión es que... ¿qué hace en España Marruecos? Intentando concretar un poco. Entonces ellos, en función de los tipos de instituciones o de componentes de la sociedad, actúan, ¿no? ¿Y dónde actúan? Primero, como suelen hacer los gobiernos autoritarios, actúan mucho sobre su propia población emigrada, sea de primera generación, tenga nacionalidad marroquí o no. Y esto incluye, por supuesto, a las segundas y terceras generaciones de marroquíes que existen en España, ¿no? Entonces, no sé qué mecanismos concretos utilizan. Entiendo que suelen, por lo que deduzco, suelen crear una suerte de asociaciones a través de las que tienen monitorizada a la comunidad, ¿no? No sé si a través de las mezquitas también. Porque ya sabéis que, por ejemplo, en Ceuta y Melilla a todos los imanes están a sueldo de Marruecos, ¿no? Entonces ellos tienen esa posibilidad de a través de esa red de asociaciones tener al final un conocimiento de lo que sucede dentro de sus comunidades. Y también probablemente en buena medida en las mezquitas que son parte, son el centro de la vida social, ¿no? De muchas de esas comunidades. ¿Esto qué supone? Que ellos tienen una capacidad que nosotros probablemente no tenemos para saber qué sucede dentro de sus comunidades e incluso para detectar células terroristas. De tal manera que en eso existiría una gran dependencia de ellos. Es decir, que si no es con esa colaboración de esa red de espionaje, de control social que tiene Marruecos, sería casi imposible o muy difícil luchar contra el fenómeno del terrorismo yihadista. Primer punto de influencia. Pero esto no es una operación de influencia como tal. Bien, esto de un lado. Segundo punto. Bueno, os leo un poco, ¿quiénes son las puntas de lanza del lobby marroquí en España? Dice de sección 9. Yo no puedo dar nombres porque probablemente irían a por mí, ¿no? Lógicamente, de una manera muy directa. Entonces, mi idea no es, además de que no sirve de nada personalizarlo, mira, esta persona y esta persona. Sirve el crear categorías y que sepas lo que hacen. Y tú ya luego podrás deducir, seguramente escuchando su discurso, podrás deducir quién está con Marruecos y quién no, en la arena pública. Pero bueno, este es otro tema. La cuestión es que ellos, vale, ahí tienen una forma de influencia, pero bueno, no es soft power, poder blando, no, es que dependemos de ellos de verdad. Que no es ninguna broma, lógicamente. Cierto es, y es muy interesante leer el libro La España de Alá de Ignacio Zembrero en este sentido, que ellos cada vez tienen menos controlada su comunidad, porque cada vez está más distanciada de Marruecos, a medida que hay nuevas generaciones, pues se sienten de otra manera, cambian sus costumbres sociales, la mezquita, la religión pues va perdiendo mucha importancia, etcétera, etcétera. Vale, esto de un lado. De otro lado, medios de comunicación. ¿Tienen los marroquíes medios de comunicación importantes a su servicio en España? No. Es decir, ellos seguramente pueden influir en varios, tienen seguro sus periodistas más afines o periodistas neutrales en los que puedan intentar influir, por supuesto, pero no controlan un gran medio de comunicación. Ahora sí que tienen una ristra de pequeños medios de comunicación no muy grandes, ¿no? Bueno, ya sabéis que en España ahora mismo hay muchos de ese tipo. Political Room podría ser una tipología, ¿no? De ese medio relativamente pequeño, ¿no? Descifra la guerra, el orden mundial. Ninguno de estos tres, obviamente, está al servicio de Marruecos o algo así, pero bueno, hay uno de esos que, y puede ser que haya más de uno, en los que ellos tienen una influencia muy directa, ¿no? Pero ellos no se han centrado históricamente en los medios de comunicación, al margen de que tengan su influencia y sus partidarios, y es posible que estén intentando hacer un esfuerzo mayor ahora en esa arena, porque se dan cuenta que su imagen no es muy buena. Sino que lo que ellos han intentado influir históricamente es en las élites. Es decir, las élites para Marruecos son la clave, sobre todo los partidos políticos. En todos han intentado penetrar en una medida u otra, en todos han intentado obtener influencia, en unos más que en otros, lógicamente. Y en todo caso, cualquier nuevo partido que aparezca en España va a ser objeto de influencia marroquí. Va a ser un objetivo, una diana natural para ellos. Por tanto, eso tenéis que tenerlos en cuenta. ¿Esto significa que hay partidos monolíticos a favor o en contra de? No. Tened en cuenta que esto va sobre todo por individuos que pueden estar o no estratégicamente posicionados dentro de esos partidos políticos, o incluso puede suceder que no sean políticos,
o que sean medio políticos, pero a la vez sean funcionarios de alguna administración del Estado, ¿no? En el sentido más amplio de esa expresión. ¿Qué otra cosa tienen ellos? Tienen empresarios. Entonces, ¿cómo nos influyen? A través de determinadas empresas que están en Marruecos. Entonces aquí entra esa idea del colchón de intereses. Si hay un colchón de intereses, servirá para amortiguar las crisis con Marruecos. Yo creo que no hay ni que engordar mucho el colchón ni enflaquecerlo totalmente. Pero es cierto que determinadas empresas, debido a sus grandes inversiones en Marruecos, debido a que buscan protegerlas, en el caso de que haya crisis, tienen el potencial de convertirse en un arma de doble filo que te presiona más a ti que otra cosa, prácticamente. Entonces, es una manera de influirte a ti, eso está claro. Em, por último, pero no menos importante, ellos tienen sus acciones sobre personal de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, hay un evento que os voy a comentar ahora, que es muy curioso. Um, bueno, no. Bueno, no lo voy a comentar porque eso... prefiero no comentarlo porque es una persona privada concreta. Pero bueno, digamos que si buscáis algún evento que parecería propio de una película de Hollywood, Gailis dice, ¿te autocensuras? Por supuesto que me autocensuro. El que no se autocensure es tonto y no creo que haya nadie que no se autocensure en alguna medida. Uno no puede ir por la vida diciéndolo todo. En la vida, en la sociedad, pues tiene que también guardar determinados espacios y tiene que saber hasta dónde debe llegar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que podría poneros algún ejemplo muy concreto, porque además yo creo que es, si no se ha hecho público, es medio conocido. Pero bueno, el caso es que ellos en nuestras Fuerzas Armadas intentan influir y no dudéis que intentan sobornar a gente y pagarla para que dé información, ¿vale? Y esto sucede. Lógicamente, el lugar en el que está más expuesto una unidad a que eso suceda es en dos lugares que se llaman Ceuta y Melilla. En otras partes del país también tiene el potencial de suceder. Por último, ellos tratan de instrumentalizar a su comunidad, es decir, toda esa red de asociaciones que les sirve para tener buena información, les sirve también para movilizar a su comunidad en favor de los intereses del Estado marroquí, lógicamente. Entonces esa otra parte, por así decirlo, también existe. Ahora, quizás os podéis preguntar, ¿nosotros qué hacemos en este sentido? ¿Nosotros tenemos influencia en Marruecos? Entonces la respuesta clara es no. Nosotros no tenemos... Primero, tenemos el colchón de intereses, cierta interdependencia. Somos el principal socio comercial de Marruecos en estos momentos. Es decir, podemos tener potencialmente cierta influencia. Yo creo que eso está claro, ¿no? Obviamente nuestros servicios de inteligencia entendemos que igual que los suyos, pues se dedicarán a realizar sus operaciones. O sea que en ese sentido no debería haber tanta diferencia, ¿no? Donde sí hay mucha más diferencia es en el tipo de sistema político y la capacidad de influir que tienen ellos en el nuestro, ¿no? Además de que en materia económica posiblemente ellos pueden lograr más influencia de la que nosotros podemos lograr. Por varios motivos. Pero bueno, sobre todo tener en cuenta que nosotros no poseemos una red equivalente. ¿Cuál es uno de los errores, yo creo que tenemos en España? Una de las cosas, bueno, que yo criticaría. Se gastó mucho dinero, por ejemplo, en poner unas redes de hospitales y creo que de colegios en todo el norte de Marruecos, en todo el Rif. Ya sabéis, ayuda a la cooperación, ¿no? Para ganarse las mentes y los corazones, aunque no estamos hablando de una campaña contra insurgentes, esto es posterior a que abandonáramos todas esas colonias, ¿no? Sé que alguien me vendrá a decir ahora que no eran colonias. Bueno, eran colonias. Un intento mal hecho, bueno, mal hecho no, sin voluntad de convertirlas, pero a efectos prácticos en un territorio ocupado, ¿no? Pero a lo que voy es a que mientras nosotros hacíamos eso, Francia que te ponía el sistema de liceos franceses, de la escuela francesa que tenía mucho predicamento y lo tiene en Marruecos. ¿Qué significa eso? Que las élites de Marruecos van a estudiar a Francia. ¿Francia o Estados Unidos? Hasta ahora la tendencia era Francia, pero Estados Unidos también van cada vez más.
Y el tercero en discordia, ¿quién es? España. Entonces, si eres hijo de un funcionario de bajo nivel, ¿no? Pues eso, ¿no? Podríamos decir, el hijo del ministro va a Estados Unidos, el del secretario de Estado pues va a Francia, ¿no? El director general va a Francia y el secretario de Estado pues va a España, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los franceses sí tienen influencia allí a través de toda esa red de liceos que les ha permitido pues levantar una serie de generaciones que están mucho más interesadas en Francia y en hablar francés y que conocen mucho mejor Francia de lo que nos conocen a nosotros. Entonces España es como el destino de segunda. Y así es. Bueno, pues así podéis comprender un poco las ideas principales, ¿no? Pero Marruecos es un custodio de inmigración y coopera en materia antiterrorista, pero no tiene el CNI datos sobre el rey de Marruecos, los aceitar con los que poder presionar. Bueno, eso ya tendrías que preguntárselo a ellos y obviamente no creo que te lo fueran a decir, ¿no? No es un custodio de la inmigración. Yo creo que aquí ya se puede decir todo lo contrario. ¿En qué sentido diréis? ¿Cómo que no es un custodio? ¿No es verdad que Marruecos nos quita inmigración? No. Tantos años de pagar y de ceder. Porque ¿sabéis qué pasa? Que normalmente la política del palo y la zanahoria, de los incentivos y de los castigos, funciona cuando los equilibras. Claro, cuando solo das incentivos, que es lo que ha hecho España, porque en ningún momento nos hemos plantado, hemos dicho hasta aquí, le hemos preparado una, no hemos hecho nada. ¿Y cómo te puedo demostrar yo a ti que es cierto esto que digo? Es decir, que Marruecos no ejerce de guardián de la migración, no nos quita la migración y al contrario, hemos creado un caudal constante de migración que ellos instrumentalizan. Pues comparando con los países de la zona. ¿Por qué de Argelia no viene ni mucho menos ni una milésima parte de esa migración? ¿Qué pasa? ¿Que no hay costa en Argelia? No hay suficiente costa en Argelia. ¿Qué pasa? ¿Que el Estado argelino es un Estado que funciona y el marroquí es un desastre? Los argelinos, perdón, se enorgullecen de controlar sus costas, se enorgullecen de no tener que pedir dinero a nadie porque tienen hidrocarburos. En cambio, los marroquíes se han acostumbrado a sacar el dinero en buena medida a España, ahora un poquito a Europa, y sobre todo a utilizar esto como una baza política económica. Y con esos incentivos perversos que les hemos generado cediendo siempre, tenemos un flujo permanente de gente que quiera venir a nuestras costas. Al margen de que en una situación normal quizás podría haber algún pico migratorio en el que a un estado se le escape y todo esto, no es lo habitual. Es decir, en algún momento de Argelia sí que se han escapado cayucos, tal, pero la menor de las veces. Es decir, casi siempre lo han podido controlar bastante bien. Y además lo han hecho como parte de unas relaciones de buena vecindad. Porque yo este es otro temor que tengo, que cualquiera diga, yo de hecho si fuera Argelia lo haría así. Yo, vamos, diría, si no cooperas conmigo, reconoces lo de Marruecos, no sé qué, pues que entre la migración a España a saco y a ver si cedes conmigo, ¿no? Yo si fuera argelino lo tendría clarísimo. Em, pero por suerte no lo han hecho. El día en que quieran nos pasará tres cuartas de lo mismo y a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, eso se puede mostrar comparando con el otro estado de la zona que no tiene ni, vamos, ni una décima parte, ¿no? Y también hay una autovía y también hay conexiones, no es que no puedas llegar a Argelia, ¿sabes? Pero, nada, es... Bueno. Total Triden dice, Yago, la que llega al sur levantino es argelina. Sí, pero que llega mucho menos. Lo que llega de Argelia es muy poco. No es como lo que sucede con Marruecos, que es, vamos, las cifras son muy distintas, ¿no? Pero que eso es culpa nuestra, es decir, vamos a ver. El migrante hace lo que tiene que hacer, que es intentar buscarse la vida y, oye, te vivo en un país que no tengo perspectivas de futuro, quiero progresar, tengo ambición y me voy al norte y me la juego, porque se la juegan muchos, lógicamente. Y apostando y sacrificando mucho. Oye, a mí que Marruecos me utilice me da igual, yo lo que quiero es llegar allí, punto. Y esto se entiende. El problema,
El error aquí es el nuestro, el ser tan, no sé, no tener carácter, no ponerte de vez en cuando y ponerte firme, ¿no? En muchos sentidos yo creo que no nos tienen respeto, no, en fin. CO333, muchas gracias. Goida para ti.